Buenos días, les doy la bienvenida a este curso, Laboratorio Clínico y la importancia del rol del laboratorio en el equipo de salud. Como sabemos, en medicina, en salud, se debe trabajar interdisciplinariamente. Vamos a presentar el rol nuestro en esta primera clase y cómo afecta la etapa preanalítica a los resultados. Soy la doctora Adriana Alter, jefa del Laboratorio Central del Hospital María Curie. Bueno, ¿cuál es el trabajo que hace el laboratorio? El laboratorio está formado por todo el personal que allí trabaja, desde el personal técnico, el personal administrativo, el personal bioquímico, el personal de limpieza, de todo el personal que trabaja en el laboratorio sale el producto final. Nuestro trabajo muchas veces no está visualizado. Nuestro trabajo es predictivo, es colectivo, personalizado, participativo e interdisciplinario. ¿Por qué? Ya vamos a ir viendo cada una de estos términos a lo largo de lo que voy a ir hablando durante la clase. El trabajo del bioquímico es necesario para la toma de decisiones médicas acertadas y relacionadas con el bienestar de los pacientes. Trabajamos en el diagnóstico, en la instauración de nuevos, o sea, es el apoyo para instaurar nuevos tratamientos, para seguimiento. Trabajamos en campañas de prevención. Es necesario para el trabajo de investigación. Fuimos protagonistas en la pandemia de diagnóstico de SARS-CoV-2, donde realmente el bioquímico se puso al hombro mucho de toda esta tarea, con los test de hisopados rápidos, con el test de anticuerpos, con las PCR, realmente tuvo un rol protagónico. El trabajo bioquímico fundamentalmente es un pilar fundamental y lo que hace es generar valor agregado con centro en el paciente. O sea, de una muestra con valor agregado y todo lo que hacemos con esa muestra, generamos el valor para poder ayudar a dar un diagnóstico. Bueno, el laboratorio es un servicio transversal, presta apoyo a todas las áreas médicas del hospital y de los centros de salud. No solamente tiene relación con todas las áreas médicas, sino también con los pacientes, ya sean internados o pacientes externos, ambulatorios, sino que también con todos los proveedores y manejamos muestras de muy diferentes orígenes, que pueden ser desde sangre, tejidos, esputos, materias fecales, orinas y otras tantas. El trabajo del laboratorio debe ser interdisciplinario. Todo sistema de salud debe ser realmente interdisciplinario con foco en el paciente para que podamos justamente atender las necesidades desde los médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutrición, todos los que conformamos el sistema de salud. A su vez también tenemos relación con pacientes y con los proveedores. Bueno, por lo tanto, los exámenes del laboratorio clínico se emplean para confirmar o descartar un diagnóstico, para poder establecer un pronóstico, controlar enfermedades, detectar complicaciones, y el laboratorio es absolutamente responsable de todas las muestras que procesa, aún las que no son recolectadas dentro del ambiente laboratorio.
La fase preanalítica es la parte vital del proceso de trabajo de los laboratorios clínicos. Es donde se centra la mayor cantidad de errores dentro de las técnicas del laboratorio. ¿Por qué pasa esto? Ahora vamos a poder verlo. Dentro de las etapas del laboratorio tenemos 3 etapas, que son la preanalítica, la analítica y la posanalítica. La etapa analítica está actualmente en la mayoría de las determinaciones automatizadas, estandarizada, con lo cual cuenta con muchos controles de calidad, con lo cual en esta etapa se ha disminuido mucho el tema de los errores. La etapa preanalítica es la que más cantidad de errores conlleva, y en el segundo lugar estaría la etapa posanalítica. ¿Por qué? Porque todavía es artesanal, porque si bien uno trata de estandarizar rutinas o trabajos dentro de la etapa preanalítica, sigue siendo de forma bastante manual, y además no empieza y termina en el laboratorio. Muchas veces muchas veces siempre la etapa preanalítica empieza fuera del hospital, fuera del laboratorio, perdón. Y eso es, y en ese lugar es donde mayor cantidad de errores detectamos. ¿En qué nos referimos? ¿A qué nos referimos en la etapa preanalítica? Como, por ejemplo, transporte y conservación de muestras. Las orinas, los clearance de creatinina, cómo llega dicha muestra al laboratorio, de qué forma y a qué temperatura se conservó esa muestra, cómo fue traída al mismo, si se respetaron las temperaturas. Eso hace que se modifique la muestra al momento de poder analizarla. Cuando hacemos una derivación, ya vamos a ver, también es importante cómo enviamos la muestra. Bueno, ¿cuál es el objetivo fundamental de dar tanto la etapa preanalítica? La etapa preanalítica es crítica porque es la que condiciona a que las muestras lleguen a la fase analítica, donde van a ser realizadas las mediciones con la calidad requerida. Debido al desarrollo de continuas mejoras en la fase analítica, como ya lo dijimos, la fase crítica pasó a ser la etapa preanalítica, y dentro de ella encontramos 2 fases: la fase extralaboratorio y la fase intralaboratorio. La fase extralaboratorio es desde la petición de los análisis hasta la llegada de las muestras al laboratorio. Es la etapa que mayor probabilidad de provocar un error hay. ¿Por qué? Porque intervienen numerosas personas, con lo cual se vuelve más complejo. El número de profesionales que intervienen o que están implicados en ellos son muchos, entonces es muy difícil de poder controlarlo. Y la etapa intralaboratorio, desde la llegada de las muestras al laboratorio hasta que comienza la fase analítica. ¿Y por qué estaba hablando, por ejemplo, de la fase extralaboratorio? En una receta médica en donde hay un pedido de análisis, las letras muchas veces son complejas de leer, muchas veces los números están errados, los números de cama también, faltan datos en las recetas, y todo hace que se complique esta etapa. Justamente como es una etapa crítica, la tenemos que tener presente como oportunidad de mejora cuando hablamos
de la calidad. ¿Qué debe tener entonces un pedido médico para que esté completo? Importantísimo tener una letra legible, clara. Es importante que la información esté completa. Debe brindar una identificación clara del paciente. Debemos tener el nombre, apellido, edad, número de historia clínica, número de documento. Actualmente la mayoría de los sistemas de gestión se rigen por el número de documento, que es un número propio de cada paciente. Entonces, ese número debe estar o empezar a colocarse en todas las recetas médicas, en todos los pedidos médicos. La firma del médico solicitante del servicio, el sello, los análisis solicitados, obviamente, y lo que sí necesitamos y normalmente no nos colocan es el diagnóstico. Es muy importante a la hora de poder tener una interpretación de un resultado, tener una guía como es el diagnóstico. Esto hace que se eviten pruebas y repeticiones de más por valores fuera de rango, por ejemplo, que muchas veces nos hacen no solamente, gastar recursos que normalmente escasean. Entonces, para poder realizar una extracción de forma segura, debemos tener bien identificado el paciente, saber qué pruebas y qué perfiles vamos a realizarle. ¿Para qué? Para poder poner las muestras en los contenedores que correspondan o tubos que correspondan. Tener el código, una etiqueta de código de barra que identifique esa muestra. Tener la información de interés, como podría ser un diagnóstico, una sospecha, y saber y tener el lugar de extracción. Cada petición que se realiza a cada uno de los pacientes es un documento. No debemos olvidar nunca que un pedido médico es un documento. Debe estar en una receta apropiada, y digo esto porque muchas veces nos llega en un pedazo de papel y no de la forma adecuada. Esa petición médica nos da soporte a la extracción y a la preanalítica. Es una comunicación que hay entre el laboratorio y el médico solicitante, y es de guarda obligatoria todavía. Se está trabajando actualmente mucho en lo que se refiere a seguridad del paciente, y la etapa preanalítica va de la mano con la seguridad del paciente. Cada paciente para nosotros es único y merece atención personalizada. Por tal motivo, necesitamos que sea identificado de forma unívoca. Como dije recién, la seguridad del paciente está de la mano de la fase preanalítica. ¿Y qué pasa con los errores que aparecen en esta etapa? Interfieren en la asistencia, repercuten en los pacientes, en las familias, en las organizaciones, en la sociedad en general, eleva el costo de la determinación y por lo tanto hay que establecer planes estratégicos para justamente asegurar redundantemente el tema de la seguridad del paciente. ¿Qué
¿qué pasa? O sea, si nosotros identificamos mal un paciente o identificamos mal una determinación o confundimos una cama con otra, esto termina repercutiendo en el sistema de salud. Los costos se elevan, hay gastos innecesarios, repeticiones innecesarias. Al paciente le extraemos sangre. Bueno, como venimos diciendo, el laboratorio de análisis participa en la mayoría de las decisiones clínicas. Al participar, influye en la seguridad del paciente. Según un estudio el estudio ENEAS, entre el 25 al 30% de los errores que aparecen repercuten en el cuidado del paciente, pero el 6 al 10% causan efectos adversos, y de ese 6 a 10%, 75 a 84% son prevenibles. Los errores de la fase preanalítica se calculan en cerca del 70%, los de la posanalítica en el 20%. Y las causas más importantes es la identificación inadecuada del paciente o sus muestras. Todo esto en los últimos años igualmente se estuvo mejorando mucho. Las etiquetas, los sistemas de gestión, hicieron que los errores fueran reduciéndose. Obviamente que los lugares que están más automatizados, el error es menor, y en los que tenemos todavía muchos procesos manuales, el error puede aparecer. Bueno, es responsabilidad de los laboratorios tomar todas las precauciones o medidas que hagan que se minimicen las fuentes de error. El desarrollo de procedimientos estándares, tratar de estandarizar distintos procedimientos tendientes a disminuirlo, la colecta de la muestra, los métodos de transporte, conservación y preservación de las muestras, y sobre todo, y es muy importante, tener un diálogo fluido con el médico a fin de poder evacuar dudas o poder detectar errores a tiempos. Siempre que el médico indique un estudio, debe tener claro que tiene que consultar con el laboratorio, o que el paciente pase y busque las instrucciones en el laboratorio. Actualmente, los laboratorios trabajan en red, los laboratorios del gobierno de la ciudad, y se está trabajando sobre instrucciones de la preparación para la preanalítica, justamente para ponernos de acuerdo y que estemos todos trabajando con el mismo instructivo. Dentro de las estrategias que se llevan a cabo para poder disminuir y mejorar la solicitud médica, se trabajan sobre la mejora de las peticiones, la creación de perfiles para situaciones clínicas concretas, algoritmos, determinaciones de intervalos de tiempo para las repeticiones, restricciones a ciertas situaciones especiales y protocolos de petición según patología. Tenemos que tener en cuenta que los gastos en salud son finitos y que no podemos repetir estudios que no tienen sentidos con un intervalo de tiempo que no es el adecuado.
De nada nos sirve tener un colesterol medido todos los días o medir un hematocrito mientras le estamos haciendo una transfusión a un paciente. No estamos realmente midiendo en ese momento nada, lo único que medimos es el hematocrito de la bolsa. Realmente hay que tener conciencia y ver y tener en claro cuándo y cómo pedir las determinaciones. Dentro de los errores más frecuentes que aparecen en la obtención de muestras es la muestra hemolizada, muchas veces por una extracción dificultosa, una muestra enérgica, por una descarga de la muestra a través de la aguja, por contaminación con suero glucosado salino, cuando la muestra se saca del lugar no adecuado, como un brazo con una vía colocada, la muestra coagulada, que puede ser por error en el tubo, que esté vencido, un lote que haya venido mal, o puede ser una extracción dificultosa en la mayoría de los casos, por lo menos de nuestro hospital. Muestra lipémica, la muestra lipémica puede ser por un ayuno insuficiente, por un problema metabólico, por excesivo ejercicio antes de la extracción, lo que nos va a dar un aumento de una CPK, un LDH, muestra insuficiente, contaminada, extraviada, no identificada, mal enrasada, y hago hincapié en el no identificada. Nunca debemos dejar una muestra sin ningún tipo de identificación. Si en ese momento no tenemos el código de barras, le pondremos con marcador o con una virome en el tubo algún dato que nos identifique esa muestra, como historia clínica, como número de documento, y a su vez los médicos, cuando traen una muestra al laboratorio, también deben estar identificados con virome o con un marcador, aunque sea el nombre y apellido del paciente, documento, número de historia clínica, algún dato que nos haga saber que esa muestra es de ese paciente. Cuando llegan varias muestras que están en esas condiciones, uno saca las muestras y las coloca normalmente en una gradilla, y cuando ya las sacó del vasito donde estaban inicialmente, perdemos el rastro de qué muestra era. Y esto se evita este error simplemente con una identificación en el tubo. El horario de extracción de las muestras, allá vamos a ver por qué es importante, la interferencia con medicamentos, el tubo erróneo, o sea, equivocarnos de tubo, por ejemplo, sacar una muestra para coagulograma en un tubo de hemograma. Y la solución para todos estos errores es la capacitación continua y la estandarización de procesos. En el laboratorio, en realidad todos los laboratorios del gobierno de la ciudad trabajamos en red. Esto se realiza para abaratar costos, sobre todo de determinados analitos que no todos los hospitales hacemos, porque la demanda en algunos no llega a justificar el gasto o el costo-beneficio es muy alto, con lo cual se aprovechan los recursos de esta manera y se derivan muestras que sí se realizan, o sea, en otros hospitales. De esta manera podemos optimizar tanto los recursos como el pedido de determinados analitos que sería imposible implementar en todos los hospitales. Cuando derivamos una muestra necesitamos cumplir con determinados requisitos, para lo cual necesitamos una planilla de derivación con datos completos del paciente, el pedido de análisis, tener la muestra adecuada,
tener los registros necesarios, mantener una temperatura adecuada. Esto también, o sea, cuando derivamos muestras, también lo podemos hacer extensivo a las muestras que trae el paciente desde su domicilio, como por ejemplo son esputos u orinas, que deben mantenerse en a determinada temperatura y en determinada forma para poder ser llevadas al laboratorio en las condiciones en las cuales sea óptima para poder ser estudiada. Debemos además tener una comunicación fluida entre los laboratorios de la red para poder tener los resultados en tiempo y forma, y de esta manera poder brindarle el servicio a todos nuestros pacientes. Dentro de los requisitos que debemos cumplir para derivar una muestra, intervienen, o sea, diferentes momentos, pero que no difieren de la toma de una muestra que hacemos en nuestro laboratorio, como la adecuación de muestras en el envase adecuado. A su vez, para el transporte deben ser colocadas en envases de transporte de muestras. Hay algunas que llevan triple envase, por ejemplo las muestras COVID o muestras infectocontagiosas. Rotularlas, solicitar un móvil para el retiro de dicha muestra, indicando el hospital de derivación, el análisis a realizar, y luego, o sea, el hospital derivante al cual al cual estamos solicitando esa determinación, nos envía los resultados. Acá tenemos un pequeño diagrama con todos los pasos que les estuve mencionando para poder derivar muestras y que lleguen en las condiciones óptimas al hospital de derivación. Bueno, vamos a hacer unas conclusiones de la fase preanalítica. La fase preanalítica, como ya mencionamos varias veces, va de la mano con de la seguridad del donante, y todo error que cometamos por diferentes motivos van a repercutir tanto en el paciente como en la elevación de los costos de las determinaciones. Debemos recordar que en medicina los recursos son finitos, hay que cuidarlos porque normalmente escasean. La mayoría de los errores ocurren durante la fase preanalítica, y esto es debido a la gran complejidad, la cantidad de figuras que intervienen en esta fase, y lo podemos diferenciar de la fase analítica, donde ya hace tiempo está estandarizada, está automatizada, y eso conlleva a una disminución de dichos errores. Es importantísimo la comunicación interdisciplinar con los médicos, con los enfermeros, con los colegas, con todos los servicios que conforman la institución. Poder y tratar de identificar fuentes de error para poder buscar soluciones. La idea de identificar fuentes de error no significa que éstas sean punitorias. Se trabaja para poder justamente prevenir este error. Si no lo conocemos y no sabemos dónde está el error, no podemos solucionarlo. Con lo cual, vuelvo a reiterarlo, de ninguna manera este tipo de comunicación es punitoria. Es fundamental conseguir recomendaciones y basarnos en las recomendaciones que hacen nuestras sociedades científicas, y estar atentos a los cambios que pueda haber en el laboratorio clínico
en relación a este tema. Como personal de salud, nunca debemos olvidar que nuestro compromiso con el sistema de gestión de la calidad y de la seguridad del paciente. Y por lo tanto, como esta fase es la que más errores conlleva, es un punto clave para tenerlo como un desafío de mejora, buscando la forma de disminuirlo. Bueno, vamos a hablar un poquito de variabilidad biológica. La variabilidad biológica, ¿qué es? Es todo lo inherente a los factores biológicos que operan desde antes de la toma de muestra y que la resultante de todos estos factores interactúan en y entre los individuos, y esto condiciona el estado de salud o enfermedad. La variabilidad biológica sumada a la variabilidad analítica, que es la propia de la intervención en el estudio, o sea, del estudio de laboratorio, son la resultante de todos los factores analíticos que hacen que un resultado sea diferente a otro. Como vemos en el gráfico, la variabilidad biológica podemos verla intraindividuo o interindividuo. Intraindividuo vamos a tener que diferenciar entre los sistemáticos y lo que es aleatorio. Por ejemplo, el ritmo circadiano sistemático se repite, constantemente, no intervienen otros factores más que el propio organismo. Por ejemplo, como dijimos, los ritmos biológicos, la edad. El aleatorio son cosas que sí pueden ir cambiando e interfieren del afuera. Por ejemplo, el clima, el estrés, el metabolismo, una preocupación, un examen, estados de alergia estacionales, o sea, todos ellos nos referimos a la variabilidad aleatoria intraindividual. Si nos referimos al interindividual, o sea, entre individuos, que es poblacional, estamos hablando de una variación poblacional, y ahí podemos discriminar entre edades, razas, ciclo menstrual, gestación, lactancia, menopausia, obesidad, tabaco, alcohol, drogadicción. Entonces, como bien dijimos, la variabilidad biológica podemos diferenciar diferentes factores que la modifican. Los factores hereditarios son factores congénitos, no podemos modificarlos, vienen en cada persona. Los fisiológicos, que son los factores, por ejemplo, ambientales, donde los cambios estacionales, los cambios de temperatura pueden modificar. Los reactivos, respuesta a una agresión, por el estrés, el enfrentamiento a un examen, y los iatrogénicos, que son secundarios a una intervención médica. Vamos a hablar ahora de otro de los factores que normalmente preguntan y es en una de esas más molesto, que es el ayuno. ¿Es necesario que hagamos ayuno? Sí, la respuesta es sí, pero por varios motivos. Hay metabolitos que realmente se alteran si el paciente no está en ayunas. La muestra que debemos analizar debe estar
traslúcida, es una muestra clara, que se consigue únicamente respetando un periodo de ayuno. Pero cuando nosotros comemos o ingerimos bebidas o alimentos, se provocan en el organismo cambios fisiológicos, se desencadenan reacciones metabólicas, se incorporan nutrientes al torrente sanguíneo, modifican su concentración y hay muchas células que intervienen en el proceso, hay gasto de energía. Por lo tanto, hay algunos metabolitos que directamente se ven afectados, como por ejemplo la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, ácido úrico. Hay otros que no se modifican tanto, que realmente su ayuno no es tan necesario, o por lo menos no de tantas horas. Pero la realidad es que al momento de medir tenemos que tener también niveles que nos permitan comparar valores. Y al momento de comparar valores, estos son tomados en ayunas. Por lo tanto, no solamente hay analitos que se ven afectados directamente después de comer, sino que provocan además interferencias para poder analizar otros en los que el ayuno no va tan directamente de la mano, no son tan necesarias tantas horas, pero sí nos impedirían tener la muestra adecuada para poder tener un valor realmente de calidad. Cuando se realiza una rutina normal, lo ideal es alrededor de 8 horas, agua se puede beber, y quienes tienen rutinas con pedidos de triglicéridos, grasas, colesterol, lo ideal es un ayuno entre 12 y 14 horas. Se está trabajando a nivel de la red de laboratorios en poder consolidar y estandarizar estas indicaciones. Bueno, la segunda razón, que ya la adelanté en las diapositivas anteriores, es tener una muestra que sea clara, que no tenga turbidez, que no sea lechosa, que tenga que ser realmente transparente. Esa es la muestra que desearíamos tener de los pacientes, y es la que se consigue con un ayuno adecuado. Pero dentro de los factores que el paciente no puede modificar son la edad, el sexo, la raza, los estados fisiológicos, como ser un ciclo menstrual, como un embarazo, como comportamientos de determinados parámetros. Bueno, dentro de los factores susceptibles de modificación tenemos el ayuno, que ya dijimos que era imprescindible para la realización de numerosas pruebas, así como también para la estandarización de las mediciones. El hábito de fumar, hay que advertir dentro de la preparación del paciente el no fumar antes de venir a sacarse sangre, porque muchos parámetros como ser los triglicéridos, el colesterol, la glucosa se ven afectados, aumentando el valor de los mismos. La cafeína hace lo propio, ya que tiene un efecto sobre la glándula suprarrenal, lo que provoca aumento también de la glucosa, de los metabolismos de los lípidos, de algunas hormonas, y por lo tanto hay que evitarla antes de venir a sacarse sangre. No debemos olvidar la actividad física, ya que
un aumento excesivo en la actividad física en horas previas a la extracción pueden aumentar determinadas metabolitos y verse modificados. Por ejemplo, CPK, LDH y algunas hormonas como por ejemplo la prolactina. Largos periodos de estrés provocan también, afectan los valores séricos de glucosa, colesterol, factores de coagulación, etc. Bueno, la ingesta de bebidas alcohólicas, dependiendo del volumen que se tomó y el tiempo que transcurrió desde la toma hasta la extracción, puede causar y alterar valores de glucemia, entrando en hipoglucemias. El alcohólico crónico tiene aumentados los niveles de triglicéridos, de HDL, son candidatos a cirrosis, TGO, TGP, gamma GT. El ritmo circadiano también modifica algunos parámetros y algunas hormonas, la ingestión de medicamentos. Los anticonceptivos orales tienen su repercusión en los valores de diferentes metabolitos también. Entonces, ¿por qué son importantes los reportes preanalíticos? Son importantes porque causan reportes erróneos, preocupación innecesaria. Muchas veces debemos sacar sangre más de una vez, ocasionando una molestia al paciente, sobre todo pacientes internados donde están ya muy pinchados, donde tienen los brazos deteriorados por justamente distintos tipos de muestras, distintos servicios que trabajamos sobre ellos. Los errores preanalíticos conforman el 30 a 70% de los casos y debemos siempre usar tubo primario. Siempre las buenas prácticas de laboratorio son mandatorias para el uso de tubo primario. Bueno, ¿cuáles son los factores dependientes del personal de salud y pueden sí ser evitados? Errores en la toma de muestras, errores de identificación, de manipulación, preparación del paciente no correcta, no tomar una muestra completa, por ejemplo, en el caso de esputos seriados o de hemocultivos. Información al laboratorio no completa, con letra no legible, con documentos erróneos, con números alterados, con tachones, con letra no clara, el no poner el diagnóstico, el no identificar tubos cuando se sacan en piso y los trae otro personal que no sea el de laboratorio. ¿Cuáles son los errores más comunes en esta fase de extracción? Una muestra hemolizada. ¿Por qué puede darse una muestra hemolizada? Porque se utiliza o hace un vacío y fuerza, y eso hace que se hemolice la muestra. Cuando se cargan tubos, por ejemplo, con aguja colocada, la muestra insuficiente, hay
diferentes muestras llevan distintos tipos de enrase que hay que cumplirlos porque llevan una dilución normalmente de algún anticoagulante en función del volumen de muestra tomada, y cuando no se respetan los enrases, trae una modificación justamente que no debemos procesar. Una muestra sacada en un tubo que no corresponde, un ayuno que no es el adecuado, una recolección de orina en determinados casos que no está bien tomada, ya sea por falta de higiene, en caso de un urocultivo, o una recolección insuficiente en una orina de 24 horas, o la utilización de un frasco no adecuado. Hay determinados analitos que que tienen una labilidad determinada y por lo tanto debemos tomar o tener la precaución de separarla o procesarla dentro de una cantidad de tiempo determinada, como es el PCA libre. Hay otras que por almacenamiento prolongado o por congelamiento y descongelamiento de las muestras podemos perder realmente valor en la determinación. Hay determinadas hormonas o marcadores que son indicativos de determinadas patologías y por lo tanto pedirlas incorrectamente lleva justamente a un mal gasto del reactivo y a elevar los costos de las determinaciones. Después tenemos otras situaciones en la recolección de muestras, como por ejemplo la de materia fecal, la prueba de tolerancia a la glucosa, curvas de glucemia, la glucosa postprandial, orina de 24 horas, que bueno, realmente el paciente para todas ellas debe irse con instrucciones claras para poder traer la muestra en las condiciones que la estamos necesitando. En otros estudios necesitamos que extracciones se hagan en determinado horario, cuando cumplen con o sea, se modifican sus valores con ritmos circadianos, o en el caso de PCA que necesitamos que no haya manipulación de próstata por lo menos 48 a 72 horas antes, tener abstinencia sexual, no haber andado en bicicleta por mucho tiempo en las horas previas. Todas estas precauciones que necesitamos tener a la hora de la preparación del paciente son para evitar un aumento en los valores y que realmente nos va a confundir porque nos puede cambiar el resultado y darnos una idea errónea de lo que está aconteciendo. Marcadores como 125 no deben ser pedidos durante el periodo de menstruación. Se encuentran elevados en muchas patologías benignas, por lo tanto ya vamos a verlo cuando veamos marcadores, pero no deben pedirse al azar sin un propósito claro todos los marcadores, ya que no son diagnóstico y vamos a ver en esa clase para qué realmente nos sirve.
Hay muchos fármacos que intervienen y aumentan o disminuyen determinados, sobre todo metabolitos o en este caso marcadores. El finasteride puede causar una disminución del PSA total. Vamos a dar algunos ejemplos. Durante la quimioterapia en realidad no se debería dosar el marcador tumoral, ya que puede haber aumentos inespecíficos justamente porque se está matando células y los marcadores tumorales salen a la circulación, por lo cual nosotros los estamos midiendo y puede dar aumentado y darnos una idea errónea de cómo está funcionando un tratamiento. Los líquidos de contraste interfieren y no debe realizarse análisis hasta luego de 72 horas de haberlos. ¿Qué es el valor de una medición? ¿Qué valor nos da una medición? Bueno, el valor nos permite discernir entre un valor normal, un valor crítico, dar un resultado a tiempo. De nada nos sirve tener el mejor resultado si llega en un momento que es tardío y por lo tanto no lo vamos a poder utilizar. Pedir pruebas confirmatorias, vuelvo a repetir, en el momento adecuado, en tiempos adecuados. Un resultado realmente tiene valor cuando nos agrega información, cuando la información que nos agrega es certera y cuando llega en el momento adecuado. Cuando no cumplimos y realmente uno no tiene en cuenta la etapa analítica tratando de cuidarla, podemos llegar a tener un resultado que no sea útil y que no tenga calidad. La fase preanalítica es una parte vital, es una parte muy importante en el proceso de los trabajos de los laboratorios y nunca vamos a poder tener un resultado de calidad, un resultado que nos sirva, que nos aporte información, un resultado con valor agregado si no partimos de la muestra adecuada. Si partimos de una mala muestra, por más que en el camino tratemos de sumar cosas para llegar a un buen resultado, va a ser imposible. Entonces, ¿qué podemos decir del trabajo que realiza el laboratorio? Que el valor del laboratorio es ayudar a disminuir la incertidumbre al momento del diagnóstico. No se pueden emplear como sustitutos del examen físico, de la anamnesis, sino que son complementarios de ellos. El gran progreso que hubo en la ciencia en los últimos años, con nueva tecnología, con perfeccionamiento en técnicas, con equipos más automatizados, han estimulado mucho a los profesionales a poder realizar determinadas investigaciones donde no solo se pueden hacer porque sean necesarias, sino porque además es posible. El trabajo del laboratorio se ha hecho mucho más complejo, brindándonos muchísima información. Su uso debe ser inteligente, racional y ponderado, y la clínica debe guiar al laboratorio. Como dijimos ya varias veces, el recurso es finito, con lo cual debemos hacer un uso racional de los recursos del laboratorio. Para ello debemos conocer cada prueba y sus limitaciones,
y la utilidad clínica que cada una de ellas tiene. Promover la eliminación de pruebas que dupliquen información. Fijar plazos lógicos para poder realizar exámenes evolutivos. Hacer énfasis en el costo-beneficio y en el costo-efectividad orientado a la disminución de costos sin perjudicar con ello la atención al paciente. Y prestar atención sobre todo a las etapas preanalítica y posanalítica. Muchas gracias por su atención y bueno, los esperamos para la próxima clase y cualquier duda o pregunta tienen mi mail para poder realizarla. Nuevamente, muchas gracias.